Hola, bienvenidos a Tiempo de Codiar. En este video aprenderemos las estructuras léxicas. ¿Pero qué son las estructuras léxicas? Las estructuras léxicas son reglas elementales de todo lenguaje de programación que especifican cómo escribir el código. En este caso veremos las de JavaScript. En este video estaremos tocando estructuras como el texto en JavaScript, los comentarios, los literales, identificadores, palabras reservadas, el Unicode y el punto y coma. En el texto de JavaScript tenemos una característica muy importante que son los case sensitive. Esta definición quiere decir que al leer el código, el lenguaje de programación JavaScript respeta entre mayúsculas y minúsculas. Y que no es igual a decir esto. Por ejemplo, let, al declarar una variable con un nombre, dato igual a 1, o let dato igual a 2, o let dato igual a 3. Si bien para nosotros todas se leen de igual manera o se pronuncian de igual manera, el lenguaje de JavaScript diferencia entre estos tres tipos de variables, considerándolos a los tres de manera diferente. Y esto lo podemos ver haciendo un console log. Por ejemplo, si nosotros imprimimos dato, dato y dato con mayúsculas intercaladas, los resultados que nos dan en la consola son los resultados que les hemos asignado, ya que son diferentes variables. Entonces, resumiendo esta parte, el case sensitive hace que al leer el código JavaScript respete entre las mayúsculas y minúsculas y no las tome como si fuera la misma variable. Voy a comentar esto y continuamos con los comentarios. Los comentarios son partes del código que son ignoradas al leer el mismo. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo, para cada título de cada estructura léxica, eh, lo estamos comentando con estos dos slashes. ¿Qué quiere decir? Que esto no genera ningún error, no lo está, al correr el código, no lo está tomando en consideración. No es igual hacer esto. Si yo dejo comentarios así y corro el código, me sale un error aquí en comentarios porque no pertenece a nada. No pertenece a nada, pero si yo lo comento, no lo considera. ¿Ven? Entonces, un comentario sirve básicamente para ignorar pedazos de código que son importantes para nosotros, que nos pueden dar referencia sobre alguna función, sobre lo que quiere decir algún trozo de código, sobre lo que queremos informar a nuestro compañero programador o a nuestro equipo, pero que el lenguaje de programación no lo considera. Algunos usos algunos usos importantes de los comentarios, como, en ejemplo de los que he mencionado, eh, pueden ser los siguientes, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una función que se llame isNumber y que acá le pase un value y acá a una condición simple que diga type of value es igual a number, y esto que me return true en caso es number y else que me retorne false. Esto, si yo no supiera, si yo quisiera informar sobre la función de este código, podría dejar un comentario. Y ya no con esta sintaxis de los dos slashes, sino con esta. Slash, asterisco, y lo cierro con un asterisco slash. Y al yo darle enter, me va generando el comentario. Entonces, yo puedo poner esto. Esta función valida que el valor sea un número. Y por ejemplo puedo dejar una nota de qué es lo que se necesita hacer. To do para hacer
no sé, retornar mensaje en lugar de valor booleano. ¿Se entiende? Entonces, yo estoy dejando algo muy importante, quizá no para el código o para el lenguaje de programación, pero sí para el desarrollador. Esto es la verdadera función de los comentarios, pero hay muchas cosas que se debe tener en cuenta al considerar comentar nuestro código. Por ejemplo, no podemos tener muchos consolos comentados o muchas variables comentadas porque rompe un poco la estructura o de cómo se debería de ver nuestro código. Voy a comentar lo que tengo aquí y nos vamos a ir al siguiente concepto, que son los literales. ¿Y qué son los literales? Los literales los usamos todo el tiempo, pero quizá no son, eh, no los nombramos por lo que significan. Los literales son valores, son todos los valores que se muestran en consola, son los valores que se muestran en pantalla y que también pueden ser asignados a las variables. Entonces los literales, si yo acá tengo un const number igual a 1, el literal es lo que se muestra en pantalla. Si yo corro esto console.log number, el valor de esta variable, en este caso constante, es un literal. El literal tiene dos conceptos, o se puede definir en dos conceptos. Uno es el valor que se muestra en pantalla o en consola, o si no, el valor que se le asigna a una variable, o que se le puede asignar a una variable. Y este puede ser de varios tipos. Puede ser, eh, puede ser un número, puede ser un nombre, eh, puede ser un valor booleano, puede ser un decimal, puede ser cualquier valor, pero teniendo en claro esos dos conceptos, ¿no? De cómo se puede llamar el valor que se despliega o que se muestra en la pantalla o el valor que pueda ser asignado a una variable. Eso es un literal. Otro concepto importante son los identificadores. Muchas veces nosotros llamamos a las variables, por ejemplo en este caso, let apellido o value 100. A este nombre le decimos nombre de variable, pero el nombre técnico que tiene es identificador. Un identificador es el nombre de una variable, en palabras más sencillas. Se compone por palabra reservada, por identificador y por valor. Entonces, cuando nosotros nombramos una variable, una constante o inclusive una función, son identificadores. A esos los llamados identificadores. Otro concepto importante son las palabras reservadas. Y las palabras reservadas, como su nombre lo dice, son palabras que son tomadas por el lenguaje de programación, en este caso JavaScript, y que nosotros no podemos usarlas no podemos usarlas como identificadores. Entonces, con este concepto nosotros podemos ya deducir que no podemos hacer esto. Let igual a 100, por ejemplo. ¿Por qué nos sale un error como este? Let no es permitido ser usado el nombre let. Let no es permitido ser usado en el nombre let o const o en las constantes declaraciones. ¿Cierto? Entonces, no podemos usar let, no podemos usar functions, o no podemos usar por ejemplo, otra palabra reservada, const, no podemos usar var, no podemos usar type of, por ejemplo, type of, no podemos usar las palabras que son reservadas por el lenguaje de programación. Ahora, vamos a la siguiente parte.
el Unicode. Esa característica de la estructura léxica es muy importante porque el lenguaje de programación JavaScript está escrito usando conjuntos de caracteres Unicode y hace que nosotros también podemos usar eh, esta, estos caracteres para nombrar a nuestras variables o para llamar a nuestras variables. Podemos usar estos caracteres como identificadores de nuestras variables. Como por ejemplo, si yo pongo un LED, puedo poner esto, café, y puedo poner un valor, 1, 2, 3, por ejemplo. Café 1, 2, 3. Y yo lo puedo llamar de diferentes maneras. Console.log, café. Esto por dentro tiene una variable único, que es lo que permite que nosotros pongamos café. No lo lee tal cual, sino tiene una variable único que se cambia, que, que se traduce en Unicode Escapes en inglés. Esto se puede usar de la siguiente manera. Por ejemplo, yo puedo llamar a mi variable con console.log café y me va a imprimir su valor, ¿cierto? 1, 2, 3. Pero también lo puedo llamar con K y en lugar de la E ponerle backslash U00E9, que es su valor en único, o mejor dicho, que es su valor en escape único. Entonces, cuando yo le doy play, también me llama al valor. Y lo mismo podría hacer con otras palabras que utilizan caracteres como estos, ¿no? Como estos. Una característica o un dato importante a mencionar es que hasta el ECMAScript, hasta versiones anteriores del ECMAScript, del ECMAScript 2015, se utilizaban valores, solamente JavaScript permitía valores únicos de 4 dígitos. Pero a partir de la última versión del ECMAScript 2016, se permite usar valores Unicode hasta de 16 dígitos, pero englobados en llaves. Y esto permite que nosotros podamos imprimir emojis en nuestro código. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo voy a nombrar acá emoji y el valor será un único, como, pero en string. U, llaves, 1, F600. Y cierro las llaves. Este valor nos va a imprimir, cuando lo llamamos por un console log, una carita feliz, ¿cierto? Entonces, es muy interesante saber los datos, las estructuras léxicas del lenguaje que estamos usando, en este caso JavaScript. Y por último, el punto y coma. El punto y coma se utiliza de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo quiero nombrar una variable, puedo hacer esto, nombre, value igual a 1, y lo puedo cerrar con punto y coma. Esto me permite, o este punto y coma quiere decir que yo estoy cerrando aquí la línea, o que a continuación puedo escribir yo puedo declarar otra variable, como let value 1, 2, por decirlo. Pero no me permitiría hacer esto, porque ocurre un error, porque cuando no se pone el punto y coma lo lee de corrido, ¿cierto? Básicamente, el punto y coma es opcional. Es opcional, pero es recomendable mantener
la misma sintaxis durante todo el programa que se está realizando, ¿no? Si es que ya empezaron o que si es que ya se empezó a utilizar el punto y coma, sería bueno o es recomendable usar el punto y coma para todo el proyecto. Y si es que no hay ningún problema, no hay ninguna regla dentro de JavaScript que te impide usar el punto y coma o no usarlo. Dentro de la principal ventaja que tiene la principal diferencia que tiene es esta, ¿no? Es que se utiliza para separar líneas de código, para cortar líneas de código. Bueno, hasta aquí llegó el video de estructuras léxicas en JavaScript. Espero que les haya gustado. Es un tema muy interesante y pocas veces tocado, ¿no? Y hasta luego, muchas gracias.